Después de cerrar la venta de mi empresa, la obra de toda una vida construida ladrillo a ladrillo durante 45 años, decidí hacer lo único que parecía correcto, celebrar $35 millones en la cuenta, 70 años de vida a cuestas, y una fiesta de jubilación organizada en mi propia casa. Invité a amigos del mundo empresarial, algunos vecinos con los que compartí décadas de saludos matutinos, familia cercana. La noche prometía risas sinceras, música suave flotando entre las conversaciones, copas de cristal brillando bajo la luz cálida de la cocina donde tantas veces había cocinado para quienes amaba. Pero justo antes del brindis, algo me heló la sangre hasta los huesos. Vi a mi nuera, Adriana, mirar alrededor con demasiada cautela. Sus ojos recorrieron la sala como los de un animal evaluando si hay depredadores cerca. Luego, con un movimiento que intentó ser casual pero resultó demasiado estudiado, metió la mano en su bolso de diseñador, y sacó un frasquito diminuto. No era maquillaje. No era perfume. No era ninguno de esos objetos inocentes que las mujeres guardamos en nuestras carteras. Lo reconocí de inmediato por lo que era, una amenaza líquida. 45 años en los negocios te enseñan a identificar gestos peligrosos, a leer el lenguaje corporal de quienes pretenden engañarte. La observé vaciar el contenido transparente en una copa específica de champaña, con la precisión de alguien que ha ensayado el movimiento frente al espejo. Mi copa. La que tenía una pequeña muesca en el borde, casi invisible para quien no la conociera. La que yo siempre usaba porque mi esposo me la había regalado en nuestro 20º aniversario. No grité. No reaccioné. No dejé que ni un solo músculo de mi rostro traicionara lo que acababa de presenciar. En cambio, sonreí con la serenidad de quien ha jugado partidas de ajedrez mucho más complicadas que esta. Aprendí hace mucho tiempo que cuando una víbora cree que ya ha clavado sus colmillos, baja la guardia por completo. Mientras mi antiguo socio Ricardo hablaba animadamente sobre tendencias del mercado, y predicciones económicas que ya no me concernían, yo seguí cada movimiento de Adriana con la precisión de un halcón. La vi acomodar su cabello con falsa naturalidad. La vi verificar 2 veces que nadie la hubiera observado. La vi componer esa expresión de nuera amorosa y devota que nunca terminé de creerle del todo, ni siquiera cuando Juan me la presentó hace 8 años con ojos de enamorado ciego. Adriana tomó la copa con delicadeza exagerada, y caminó hacia mí atravesando el salón como una actriz consciente de que el público la observa. Luna, deberías ser tú quien brinde esta noche, dijo con esa voz dulce que siempre me sonó ensayada. Te lo ganaste después de tantos años de trabajo. Acepté la copa con ambas manos. Le agradecí con una sonrisa maternal. Y esperé. 10 minutos después, cuando Adriana estaba distraída mostrando su pulsera nueva a un grupo de invitadas impresionables, una de esas joyas que cuestan más que la despensa mensual de una familia entera, hice el cambio. Silencioso. Limpio. Imperceptible. 45 años cerrando tratos me enseñaron que las manos rápidas y la mirada distraída pueden mover montañas sin que nadie lo note. Dejé la copa envenenada junto a la bolsa de Carmen, la madre de Adriana. Carmen siempre fue despistada, una de esas mujeres que atraviesan la vida sin prestar demasiada atención a los detalles. Tomó el vaso más cercano sin pensarlo 2 veces, como había tomado 1000 decisiones antes, por conveniencia, por proximidad, sin cuestionarse las consecuencias. 5 minutos después, el cristal se le resbaló de entre los dedos temblorosos. El sonido seco contra el mármol italiano fue seguido por un silencio brutal que pareció succionar todo el oxígeno de la habitación. Carmen cayó al suelo retorciéndose, sus piernas golpeando las patas de la mesa, espuma blanca acumulándose en la comisura de sus labios mientras sus ojos buscaban algo que ninguno de nosotros podía darle. Adriana gritó. Gritó con una desesperación que habría convencido a cualquiera que no supiera la verdad. Yo me arrodillé junto a Carmen, sosteniendo su mano fría mientras los demás invitados entraban en un pánico desorganizado, derramando copas, tropezando con sillas, buscando teléfonos. Y lo único que pensé, con una claridad helada que me sorprendió a mí misma, fue, eso no se suponía que le pasara a ella. El veneno era para mí. Carmen era solo una víctima colateral de mi contraataque instintivo. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos. Sus uniformes azules cortaron la histeria colectiva con la eficiencia de profesionales acostumbrados al caos ajeno. En cuestión de momentos ya se llevaban a Carmen en una camilla, una máscara de oxígeno cubriendo su rostro grisáceo, monitores parpadeando números que no auguraban nada bueno. Adriana lloraba, hiperventilaba, se aferraba al brazo de cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca como para sostenerla. Su actuación habría sido absolutamente perfecta, digna de un premio, si yo no hubiera sabido exactamente qué buscar. El pánico genuino no se ensaya. El fingido siempre llega medio segundo tarde, siempre tiene un matiz de cálculo detrás de los ojos. Entonces apareció mi hijo.
Juan abrió paso entre la multitud de invitados conmocionados. Su rostro estaba pálido como el papel, pero algo más cruzó su expresión cuando sus ojos encontraron a Adriana. Una mirada fugaz. Brevísima. Demasiado precisa para ser casual. Era la mirada de dos conspiradores verificando que el otro sigue el plan. ¿Qué pasó?, preguntó con voz estrangulada. No lo sé, sollozó Adriana, refugiándose en sus brazos. Estaba perfectamente bien y de pronto se desplomó sin ninguna explicación. Yo observé el intercambio en silencio. 70 años de vida me habían enseñado a leer a mi hijo mejor que cualquier psicólogo con título enmarcado. Conocía cada uno de sus gestos desde que era un bebé en mis brazos. Y lo que vi en ese momento fue a un hombre presenciando cómo un plan cuidadosamente armado se desmoronaba delante de sus ojos. En el hospital, mientras las horas se arrastraban bajo la luz fluorescente de la sala de espera, escuché lo suficiente para confirmar mis sospechas. Envenenamiento agudo, dijo un médico joven a los familiares reunidos, con esa mezcla de profesionalismo y compasión que enseñan en las facultades. Probablemente alcaloides vegetales. Estamos haciendo análisis para determinar exactamente qué sustancia. No era algo improvisado. No era un accidente doméstico ni una reacción alérgica. Alguien había investigado toxinas difíciles de rastrear, sustancias que podían confundirse con causas naturales si nadie miraba demasiado de cerca. Adriana caminaba de un lado a otro del pasillo con sus tacones de diseñador marcando el suelo como un metrónomo de culpa apenas contenida. Juan permanecía sentado sin soltar su teléfono, aunque no respondía a nadie que llamara, como si el aparato fuera un ancla que lo mantuviera conectado a la realidad. Cuando mencioné casualmente que Carmen apenas había probado el champán antes de desplomarse, el color se le fue del rostro a Adriana como si alguien hubiera abierto un grifo. ¿Champán?, preguntó demasiado rápido, demasiado agudo. Oh, no creo que eso tenga nada que ver, respondí con mi mejor tono de anciana confundida. Son solo cosas de una vieja buscando conexiones donde no las hay. Pero sus manos temblaban. Y Juan no levantó la vista del suelo. Esa noche, cuando los médicos finalmente estabilizaron a Carmen, me ofrecieron quedarme en casa de Juan y Adriana. Qué considerados. Qué atentos con la pobre suegra que acababa de presenciar una tragedia. Rechacé la invitación con excusas de cansancio y necesidad de mi propia cama. En casa, después de verificar 3 veces que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, serví una copa de vino de una botella nueva que abrí yo misma, y me senté en el estudio que había sido de mi esposo. Los libros nos observaban desde los estantes como testigos silenciosos. Era hora de hacer lo que había hecho durante 45 años de carrera empresarial, analizar la situación con la cabeza fría, separar la emoción de los hechos, buscar patrones donde otros solo veían caos. A las 5 de la mañana tenía un bloc de notas legales completamente lleno de observaciones, conexiones y preguntas sin respuesta. La firma de consultoría de Juan estaba al borde del colapso. Los estados financieros que había logrado obtener discretamente hace meses, cuando empecé a notar sus pedidos de dinero cada vez más frecuentes, mostraban números rojos en casi todas las columnas. El negocio de joyería artesanal de Adriana era un lujo caro sin ganancias reales, más un hobby costoso que una empresa viable. Vivían muy por encima de lo que ingresaban, en una casa que no podían pagar, con autos que no podían mantener, con un estilo de vida construido sobre arena movediza. Y luego estaba yo. 5 años. Casi $200.000 que les había dado sin pedir nada a cambio. Nunca préstamos formales. Nunca contratos ni plazos de devolución. Los llamaba inversiones en su felicidad, en la estabilidad de mi único hijo, en el bienestar de mi familia. Pero ahora la pregunta me quemaba, ¿eran regalos de una madre generosa, o adelantos de una herencia que ya no estaban dispuestos a esperar? A las 7:30 de la mañana sonó el teléfono. Era Adriana. Su voz destilaba preocupación cuidadosamente calibrada, dulzura artificial. Luna, solo quería saber cómo amaneciste después de todo lo de anoche. Debe haber sido un shock terrible para ti. Verificando si su veneno había fallado. Verificando si la vieja seguía viva. Más tarde, cerca del mediodía, Juan apareció en mi puerta con una bolsa de pan dulce de la panadería que me gustaba. Con ese aire de hijo atento que ya no me engañaba. Nos sentamos en la cocina, y entre bocados me habló de residencias para adultos mayores. De seguridad las 24 horas. De personal médico capacitado. De lo peligroso que era, a mi edad, vivir completamente sola en una casa tan grande. El intento de asesinato convertido elegantemente en argumento de protección. Cuando mencionó los costos iniciales de las mejores residencias, el pago adelantado que se requería, y la conveniencia de que alguien de confianza tuviera control legal sobre mis decisiones financieras, todo encajó en mi cabeza como las piezas de un rompecabezas macabro. El plan era simple y efectivo: aislarme del mundo exterior, declararme mentalmente incompetente, administrar mi dinero como les diera la gana mientras yo me pudría en alguna habitación con olor a desinfectante.
Esa tarde, después de que Juan se marchó satisfecho con mis respuestas vagas y mis promesas de pensarlo, llamé a Alejandro Mendoza. Era mi abogado desde hacía 25 años, un hombre discreto con cara de contador y mente de estratega militar. Necesito verte hoy, le dije. Es urgente. Una hora después estaba sentada en su oficina, con las persianas cerradas y una grabadora sobre el escritorio por si acaso. Creo que mi familia está intentando matarme, le dije sin rodeos. Alejandro no se sorprendió tanto como yo esperaba. En su profesión, supongo, uno aprende que la codicia puede corromper incluso los lazos más sagrados. Escuchó mi relato completo sin interrumpir, tomando notas en su caligrafía apretada. Luego me habló de pruebas necesarias, de la importancia de documentar todo, de los mecanismos legales para proteger mi capacidad de decisión, de cómo funcionaban las tutelas y cuánto poder podían otorgar a personas con malas intenciones. Cuando mencionó que el primer paso de ellos probablemente sería solicitar una evaluación psiquiátrica para declararme incapacitada, supe que no solo debía defenderme pasivamente. Debía anticiparme a cada uno de sus movimientos. Porque si alguien intenta enterrarte viva, si alguien ya ha cavado la fosa y tiene la pala lista, lo peor que puedes hacer es quedarte quieta esperando a que regrese a terminar el trabajo. Y esta vez, yo pensaba cavar primero. Alejandro cerró la carpeta con una sonrisa que no tenía absolutamente nada de amable. Era la sonrisa de un hombre que disfruta los desafíos legales complicados. Si Juan y Adriana quieren jugar con tu dinero, dijo, reclinándose en su silla de cuero, que lo hagan. Pero van a jugarlo bajo tus reglas, no las suyas. Pasamos más de 2 horas diseñando un blindaje legal digno de una corporación multinacional. Fideicomisos irrevocables que hacían prácticamente imposible impugnar mis decisiones mientras estuviera con vida. Directrices médicas anticipadas que dejaban absolutamente claro quién podía tomar decisiones por mí en caso de incapacidad, y más importante aún, quién no podía hacerlo bajo ninguna circunstancia. Protocolos financieros que activarían auditorías automáticas ante el menor intento de acceso no autorizado a mis cuentas. Hay algo más que deberías considerar, añadió Alejandro cuando me levanté para irme, guardando los documentos en mi bolso. Por lo que me has contado, creo firmemente que deberías reforzar tu seguridad personal de manera inmediata. Asentí despacio, sintiendo el peso de sus palabras. Ya lo intentaron una vez, dije. La próxima vez serán mucho más cuidadosos. Aprenderán de sus errores. Recordé la insistencia casi desesperada de Juan para que me quedara en su casa la noche del incidente. Qué conveniente habría sido. Una mujer mayor de 70 años, claramente alterada por los eventos traumáticos de la fiesta, quizá aceptando una pastilla para dormir que le ofreciera su nuera cariñosa. Un error con la medicación. Un accidente doméstico. Estas cosas pasan todo el tiempo con los ancianos, dirían los periódicos. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Cámaras de seguridad en todos los accesos, sensores de movimiento, un botón de pánico conectado directamente con servicios de emergencia. Conozco una empresa que se especializa en protección para personas con alto patrimonio. Son discretos y muy eficientes. Personas con alto patrimonio. Eso era yo ahora. Rica. Lo suficientemente rica como para que valiera la pena asesinarme. De camino a casa esa tarde, revisé el espejo retrovisor más veces de lo que era normal o razonable. Tal vez era paranoia alimentada por el trauma reciente. O tal vez era el instinto de supervivencia que me había mantenido viva durante 7 décadas en un mundo que no siempre fue amable con las mujeres ambiciosas. Mi esposo Roberto solía decir que cuando alguien realmente te persigue, cuando la amenaza es real, deja de llamarse paranoia y empieza a llamarse prudencia. Al entrar a la cochera de mi casa, el teléfono vibró con una llamada entrante. Adriana. Luna, dijo con una alegría tan forzada que casi podía escuchar el esfuerzo detrás de cada palabra. Te llamo con buenas noticias. Mamá ya salió del hospital esta mañana. Está mucho mejor de lo que esperábamos, aunque no recuerda casi nada de lo que pasó anoche. El doctor dice que es completamente normal después de un episodio así. Qué extraordinariamente oportuno. La única testigo potencial con amnesia conveniente. Me alegra tanto escuchar eso, respondí, imitando su tono artificial. Me encantaría visitarla mañana para ver cómo sigue. Hoy no sería buena idea, cortó rápidamente, demasiado rápido. Necesita descanso absoluto. Yo te aviso cuando esté lista para recibir visitas. Colgué y me quedé sentada dentro del coche durante largos minutos, observando a través del parabrisas la casa que había sido mi hogar durante más de 30 años. Entre esas paredes había criado a mi hijo, lo había visto dar sus primeros pasos, había celebrado sus graduaciones y curado sus rodillas raspadas. Allí había enterrado a mi esposo después de 42 años de matrimonio,
Había llorado sola en nuestra cama vacía, había aprendido a vivir con la ausencia. Allí había construido todo lo que era y todo lo que tenía. Ahora esas mismas paredes se sentían como una fortaleza bajo asedio. Y el enemigo llevaba mi sangre. Pero los negocios me enseñaron algo fundamental que aplicaba perfectamente a esta situación. A veces, la mejor defensa no es quedarse detrás de los muros esperando el ataque. A veces, la mejor defensa es un contraataque tan calculado que el enemigo ni siquiera lo ve venir. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, llegaron los técnicos de la empresa de seguridad que Alejandro había contactado. Instalaron cámaras discretas que cubrían todos los ángulos de la propiedad, sensores de movimiento en cada entrada, un sistema de alarma conectado con la policía, y un botón de pánico que podía llevar colgando del cuello las 24 horas. Para los vecinos curiosos que preguntaron sobre los vehículos estacionados, el pretexto fue perfectamente mundano: robos de paquetes en el vecindario. Nadie sospecha de una anciana preocupada por sus entregas de Amazon. Por la tarde llegó el sobrecertificado de Alejandro. Testamento completamente actualizado. Fideicomisos firmados y registrados. Directrices médicas notarizadas con copias enviadas a 3 hospitales diferentes y a mi médico de cabecera. Si Juan y Adriana querían mi dinero, iban a tener que esperar mucho más de lo que habían planeado. Y cuando finalmente llegara el momento, recibirían una fracción microscópica de lo que sus sueños codiciosos les prometían. Juan quedó relegado a un fideicomiso modesto pero digno, $50.000 anuales de por vida, administrados por un banco, intocables por acreedores o cónyuges. Comodidad suficiente para vivir sin lujos. Excesos imposibles. El resto de mis bienes, la vasta mayoría de los 35 millones, iría a instituciones de investigación contra el cáncer que mató a mi esposo, a organizaciones benéficas que ayudaban a mujeres emprendedoras, a becas universitarias para estudiantes de primera generación. Adriana no recibiría absolutamente nada. Ni un centavo. Ni un objeto. Ni siquiera una mención en el documento. Un intento de asesinato marca el límite definitivo de cualquier relación familiar. Estaba sentada en mi estudio revisando por tercera vez los documentos cuando el monitor de seguridad mostró un auto familiar estacionándose frente a mi casa. Juan y Adriana bajaron con expresiones serias y tensas. Venían preparados para algo. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. «Mamá, necesitamos hablar contigo», dijo Juan, su voz intentando proyectar una autoridad que no sentía. «Por supuesto, pasen». Estaba por preparar café. Mientras cruzaban el umbral, noté cómo los ojos de Adriana registraban inmediatamente las cámaras nuevas en las esquinas del techo. Su expresión se endureció casi imperceptiblemente. «¿Instalaste cámaras de seguridad?», preguntó Juan, señalando una. «Simple precaución», respondí con tono ligero mientras los guiaba hacia la sala. «A mi edad y viviendo sola, una nunca sabe qué puede pasar». El técnico dijo que son muy recomendables después de los robos que ha habido en la zona. Nos sentamos en los sillones donde tantas reuniones familiares habían ocurrido. Navidades, cumpleaños, aniversarios. Ahora se sentía como un campo de batalla disfrazado de sala de estar. Adriana fue la primera en lanzar su actuación. Las lágrimas aparecieron con precisión cronometrada. Su voz se quebró en los momentos exactos. La culpa brotaba de cada palabra cuidadosamente seleccionada. «Luna, no puedo dejar de pensar en lo que pasó con mamá», dijo, llevándose una mano al pecho. «Me siento terrible pensando que algo de la fiesta pudo haberle causado eso. Si trajimos algo en mal estado, si el champán estaba contaminado de alguna manera». «Estoy completamente segura de que no fue nada de lo que ustedes trajeron», respondí con suavidad calculada. «Los médicos dijeron que probablemente fue una reacción a algún medicamento. Estas cosas pasan». Juan se inclinó hacia adelante, codo sobre las rodillas, con esa pose de preocupación que había visto en tantas películas. «¿Y si algo hubiera estado mal con el champán que yo mismo seleccioné? No sé cómo podría perdonármelo». Ahí estaba. La semilla de la narrativa alternativa. Si algo salía a la luz, el champán defectuoso sería el culpable, no ellos. «Lo importante es que Carmen está recuperándose», dije. «Lo demás no tiene importancia». Se miraron brevemente, verificando que iban según el guión. Luego vino el siguiente acto. «Luna», comenzó Adriana, suavizando aún más su tono, «Juan y yo hemos estado hablando mucho desde lo de la fiesta. Lo que le pasó a mamá nos hizo darnos cuenta de lo frágil que puede ser todo. Y pensamos. Creemos que sería mejor encargarnos de cuidarte por un tiempo, de manera más directa». «¿Encargarse cómo exactamente?», pregunté, manteniendo mi expresión neutral. «Podrías venirte a vivir con nosotros», intervino Juan, tomando mi mano entre las suyas.
Tu cuarto estaría listo hoy mismo. Tendrías compañía constante, alguien que verifique que estés bien, que te prepare las comidas, que se asegure de que tomes tus medicamentos correctamente. No tomo medicamentos, señalé. Por ahora, dijo Adriana. Pero a tu edad, cualquier día podría cambiar eso. Los observé a ambos en silencio durante un largo momento. Juan parecía creer genuinamente en su propio discurso, como si hubiera logrado convencerse de que esto era por mi bien. Adriana, en cambio, tenía la expresión de alguien contando los días para el vencimiento de una deuda, calculando intereses, esperando el pago final. Es muy amable de su parte pensar en mí, respondí finalmente, retirando mi mano con delicadeza. Pero creo que aquí estoy perfectamente segura. Tengo todo lo que necesito. ¿Segura?, replicó Adriana, y por primera vez dejó caer un poco la máscara, su tono endureciéndose visiblemente. Tienes 70 años, Luna. Vives completamente sola en una casa enorme. El otro día casi muere alguien en tu fiesta. ¿Qué pasa si la próxima vez eres tú la que se desploma y no hay nadie para llamar a emergencias? El mismo guión que Juan había ensayado ayer. Palabra por palabra. Habían practicado esto juntos. Tienes toda la razón, dije, asintiendo pensativamente. A mi edad absolutamente cualquier cosa puede pasar. La vida es tremendamente frágil. Por eso precisamente, después del susto de la otra noche, decidí que era momento de poner mis asuntos en orden. Actualicé mi testamento esta semana. El aire en la habitación se congeló instantáneamente. Pude ver cómo ambos dejaban de respirar por una fracción de segundo. ¿Tu testamento?, preguntó Adriana, su voz apenas un susurro. Así es. Un susto como ese te hace reflexionar sobre las prioridades, sobre qué es verdaderamente importante, sobre cómo quieres que te recuerden. Juan estaba pálido como si la sangre hubiera abandonado su rostro de golpe. ¿Qué? ¿Qué cambiaste exactamente?, preguntó, intentando sonar casual y fallando miserablemente. Sonreí con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas en la mano. Solo algunos ajustes para reflejar mejor mis prioridades actuales. Nada dramático. Cosas de papeleo que uno va postergando. Se fueron poco después de eso, incapaces de mantener la farsa por más tiempo. Sus despedidas fueron rápidas, sus sonrisas congeladas, sus promesas de volver pronto completamente vacías. Desde el monitor de seguridad en mi estudio los observé discutir acaloradamente dentro del auto estacionado frente a mi casa. Adriana gesticulaba con furia, su rostro deformado por una rabia que nunca le había visto mostrar abiertamente. Sacó su teléfono y llamó a alguien, hablando con la intensidad de quien entrega instrucciones urgentes. Juan intentó quitarle el aparato, hubo un forcejeo breve. Finalmente arrancaron el auto y se fueron chirriando llantas. Esa noche dormí tranquila por primera vez desde la fiesta. El sueño de los justos, pensé. O al menos el sueño de quienes saben que el enemigo está momentáneamente desconcertado. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, el timbre de la puerta me despertó. Verifiqué el monitor antes de abrir. Era Carmen, sola, con aspecto cansado pero sorprendentemente lúcida para alguien que había estado a punto de morir 3 días antes. Necesito hablar contigo, dijo en cuanto abrí. A solas. Sin que nadie sepa que estuve aquí. La hice pasar y preparé té mientras ella se acomodaba en la cocina, mirando alrededor como si buscara micrófonos escondidos. Adriana me dijo que lo que me pasó fue una reacción adversa a un medicamento nuevo que me recetaron, comenzó, sus manos rodeando la taza caliente. Pero Luna, yo no tomo ningún medicamento nuevo, solo las vitaminas de siempre, las mismas que llevo años tomando sin ningún problema. Asentí, esperando. Y hay algo más, continuó, bajando la voz aunque estábamos solas. El champán. Recuerdo haber tomado un sorbo justo antes de caer. Y tenía un sabor extraño. Metálico. Amargo. Diferente a cualquier champán que haya probado. Nos miramos en silencio durante un largo momento. 2 mujeres mayores evaluándose mutuamente, decidiendo cuánto confiar. Finalmente Carmen respiró profundo y dijo lo que había venido a decir. Creo que mi hija intentó envenenarte, y yo tomé tu copa por error. Le conté la verdad entonces. Toda la verdad sin omisiones ni adornos. Le describí cómo había visto a Adriana vaciar el frasquito en mi copa. Le expliqué mi decisión instantánea de intercambiar las copas, sin saber que ella sería quien la tomara. Le hablé de las visitas posteriores, de las insinuaciones sobre residencias y poderes notariales, de lo que había descubierto sobre las finanzas desastrosas de Juan y Adriana. Carmen escuchó todo sin interrumpir, su rostro pasando por oleadas de incredulidad, horror, y finalmente una tristeza profunda que parecía envejecerla 10 años en minutos. Mi propia hija intentó matarte, susurró cuando terminé. Y yo casi muero como daño colateral de su codicia. Lo siento, dije, y lo decía en serio.
No tenía forma de saber que tomarías esa copa. No te disculpes, respondió, sacudiendo la cabeza. Te defendiste como pudiste. La culpa es solo de Adriana. Y tal vez mía, por criarla para creer que el dinero es más importante que las personas. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. Carmen me miró con ojos repentinamente duros. ¿Qué vas a hacer tú? No pienso quedarme quieta esperando el próximo intento, dije. Voy a darles exactamente lo que quieren, o al menos voy a dejarlos creer que se los estoy dando. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que van a pensar que ganaron. Que la vieja finalmente cedió, que les entregó el control, que pueden disponer de todo a su antojo. Van a celebrar su victoria prematuramente. Y entonces, cuando estén completamente confiados, van a perder absolutamente todo. Carmen asintió lentamente, y en sus ojos vi algo que reconocí de mis propios años en los negocios, el brillo de alguien que está dispuesta a hacer lo necesario. ¿En qué te puedo ayudar? Después de que Carmen se fue, prometiendo mantener las apariencias con Adriana mientras yo preparaba mi contraataque, hice otra llamada importante. El número de Gabriela Torres estaba guardado en mi teléfono desde hacía más de 15 años. Era una investigadora privada con la que había trabajado en varios asuntos corporativos delicados, una mujer discreta y eficiente que sabía encontrar secretos que otros preferían mantener enterrados. Gabriela, necesito todo lo que puedas conseguir sobre las finanzas de mi hijo Juan y su esposa Adriana, le dije sin preámbulos. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, propiedades, préstamos, inversiones, absolutamente todo, y lo necesito lo más rápido posible. ¿Puedo preguntar por qué la urgencia? Dijo ella con profesionalismo. Porque creo que intentaron asesinarme. Y necesito saber exactamente qué tan desesperados están. Un silencio breve. Dame 48 horas, respondió finalmente. 2 días después, el informe llegó por mensajería certificada. Lo abrí en mi estudio con un vaso de agua a mi lado, y la sensación de estar a punto de leer mi propia sentencia de muerte retrospectiva. El contenido fue devastador. Las deudas de Juan sumaban casi $500,000. Hipotecas atrasadas, préstamos personales con tasas usureras, tarjetas de crédito en todas las instituciones imaginables, todas al límite máximo. La firma de consultoría había perdido a sus 3 clientes principales en el último año, y apenas generaba suficiente para pagar el alquiler de la oficina. El negocio de joyería de Adriana era un sumidero que consumía dinero sin generar prácticamente nada de retorno. Y entonces llegué a la parte que me heló, la sangre de verdad. Una nota adjunta de Gabriela decía, esto es lo más preocupante que encontré. Sugiero verificar con las autoridades. Era una copia de una póliza de seguro de vida. Sobre mi cabeza. Por $500,000. Contratada hace exactamente 6 meses. Con Adriana como única beneficiaria. No planeaban matarme desde hace unos días, desde la fiesta o desde mi jubilación. Llevaban meses preparando este asesinato. Medio año como mínimo. Tal vez más. Habían investigado, habían planificado, habían puesto las piezas en su lugar con la paciencia de depredadores esperando el momento perfecto para atacar. Y había todavía más. También encontré algo sobre pagos regulares a un profesional médico, continuaba el informe. Juan ha estado haciendo transferencias mensuales a un doctor llamado Eduardo Salazar durante los últimos 4 meses. Es un psiquiatra especializado en geriatría, específicamente en evaluaciones de capacidad mental para procedimientos legales. Todo encajó entonces como las piezas de un rompecabezas siniestro. El plan tenía capas. Si el veneno fallaba, si yo sobrevivía de alguna manera, tenían una alternativa. Un psiquiatra comprado que declararía que yo ya no estaba en mis facultades mentales. Una tutela forzada. Control legal absoluto sobre mi persona y mis bienes. Esa tarde, casi como si el destino quisiera acelerar los acontecimientos, Juan y Adriana llegaron a mi puerta con una carpeta llena de documentos oficiales. Sus sonrisas eran tan amplias como falsas. Mamá, encontramos la residencia perfecta para ti, anunció Juan mientras se sentaban en mi sala como si fuera una visita cualquiera. Instalaciones de primera categoría, personal médico las 24 horas, jardines hermosos. Te va a encantar. Adriana abrió la carpeta sobre la mesa de café, mostrándome folletos brillantes de lugares que parecían más prisiones lujosas que hogares. Solo necesitamos que firmes algunos documentos de rutina, dijo, sacando formularios con espacios marcados para mi firma. Poder notarial para facilitar los trámites. Acceso autorizado a tus cuentas bancarias para pagar las mensualidades. Controles sobre decisiones médicas por si hay alguna emergencia. Todo estándar. Completamente normal a tu edad, añadió Juan. Todas las familias hacen esto.
Miré los documentos. Cada uno de ellos era una soga diseñada para ahorcarme lentamente. Poder notarial amplio que les daría autoridad sobre cada aspecto de mi vida. Acceso ilimitado a cuentas que contenían millones. Control médico que podría usarse para mantenerme sedada o declararme incompetente. Y sin embargo, tomé el bolígrafo que me ofrecían. Firmé cada documento con mi caligrafía cuidadosa. Les di cada número de cuenta que pidieron. Cada contraseña. Cada código de acceso. Pensaron que habían ganado. Adriana apenas podía contener una sonrisa de triunfo. Juan lucía aliviado, como si un peso enorme acabara de levantarse de sus hombros. Se miraron con esa complicidad de conspiradores que finalmente ven su plan realizado. Hasta que sonó el timbre. Yo abro, dije, levantándome con la lentitud que esperaban de una anciana derrotada. En la puerta estaba la detective Ana Guzmán, una mujer de mediana edad con ojos que habían visto demasiado para sorprenderse con nada, acompañada de dos oficiales uniformados. En sus manos llevaba una carpeta con el logo del laboratorio forense de la policía. Señora Vargas, dijo con voz profesional, ¿podemos pasar? Tenemos los resultados del análisis toxicológico del incidente en su fiesta. Por supuesto, detective. Mi hijo y su esposa están aquí también. Qué conveniente. Cuando entramos todos a la sala, noté cómo Adriana había palidecido visiblemente. Juan miraba alternadamente a su esposa y a la detective, como si intentara calcular las probabilidades de escape. La detective Guzmán abrió su carpeta con deliberada lentitud. Los análisis confirman que la señora Carmen Delgado sufrió envenenamiento agudo, comenzó. La sustancia identificada es extracto de adelfa, también conocida como Nerium oleander. Es altamente tóxica, y fue encontrada específicamente en restos del champán recuperado de la escena. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Además, nuestros técnicos analizaron las copas. La copa con la concentración más alta de veneno, la dosis que habría sido letal, tenía una característica particular, una pequeña muesca en el borde. Según múltiples testigos, esa copa era utilizada habitualmente por usted, señora Vargas. Miró directamente a Adriana. Creemos que el veneno estaba destinado a usted, señora. No a su suegra. Juan giró hacia Adriana con una expresión de horror genuino que finalmente rompía su fachada. ¿Qué hiciste? Su voz era apenas un susurro estrangulado. Nada, gimió Adriana, retrocediendo. No sé de qué están hablando. Esto es una locura. También encontramos algo más durante nuestra investigación, continuó la detective, imperturbable. Una póliza de seguro de vida por $500.000 sobre la señora Vargas, contratada hace 6 meses. Con usted, señora Adriana, como beneficiaria única. Sacó un documento de la carpeta y lo mostró. Esto, combinado con la evidencia del veneno, constituye un caso muy sólido de intento de asesinato premeditado. Yo no. No fue, tartamudeó Adriana, buscando desesperadamente una salida que no existía. Uno de los oficiales se acercó a ella con las esposas. Adriana Delgado de Vargas, queda detenida por el intento de asesinato de Luna Vargas y el envenenamiento de Carmen Delgado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos y la esposaban, Adriana comenzó a gritar protestas de inocencia que nadie en la habitación creía. Sus tacones resonaron contra el piso de madera mientras la sacaban de mi casa, la misma casa donde había cenado tantas veces fingiendo ser la nuera perfecta. Juan se quedó sentado en el sofá, completamente destruido. Su rostro había envejecido una década en minutos. Cuando la puerta se cerró detrás de su esposa, y el silencio se instaló en la sala, finalmente habló. Ella dijo que era todo por tu bien, murmuró, sin mirarme. Que necesitabas protección. Que estabas perdiendo el juicio, y alguien tenía que cuidar de ti. Y el dinero. El dinero también era protección, decía. Para asegurar tu futuro. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Estamos ahogados, mamá. Endeudados hasta el cuello con gente que no acepta excusas. El negocio no genera nada, debemos en todos lados. Hay noches que no puedo dormir pensando en cómo vamos a pagar el próximo mes. Adriana decía que si algo te pasaba de forma natural, si simplemente te llegaba tu hora como le llega a todo el mundo, la herencia sería suficiente para empezar de nuevo, para limpiar las deudas. Para respirar otra vez. Tragó saliva con dificultad. Nunca habló directamente de matarte. Nunca usó esa palabra. Pero ahora entiendo que eso era exactamente lo que planeaba desde el principio. Lo miré en silencio desde mi sillón. 70 años me observaban de vuelta en ese hombre que alguna vez fue un bebé en mis brazos. Pensé que solo estábamos preparando lo inevitable, continuó, su voz quebrándose. Arreglando las cosas legales para cuando murieras por causas naturales. Poniendo todo en orden. No asesinato. Solo. Organización.
Qué curioso, pensé, cómo lo natural siempre parece necesitar un pequeño empujón cuando hay millones de dólares de por medio. Lo siento, dijo finalmente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, mamá. Perdóname. Nunca quise hacerte daño. Lo observé con la mirada de una madre que ya no puede permitirse el lujo de la ingenuidad. Parte de mí, la parte que recordaba enseñarle a andar en bicicleta y consolarlo cuando tenía pesadillas, quería desesperadamente creerle. Quería pensar que Adriana lo había manipulado, que lo había arrastrado hasta ese abismo sin que él entendiera realmente a dónde iban. Pero había visto demasiadas mentiras bien vestidas a lo largo de mi carrera, demasiados contratos con letra pequeña, demasiadas sonrisas que escondían cuchillos. Juan, le dije con voz firme, dame tu teléfono. ¿Qué? Quiero ver tus mensajes con Adriana. Los de la semana antes de la fiesta. Dudó. Sus ojos calcularon posibilidades de escape, mentiras plausibles, formas de evitar lo inevitable. Luego, quizás entendiendo que ya no había vuelta atrás, me entregó el aparato con manos temblorosas. Navegué hasta la conversación con Adriana. Busqué los días previos a mi fiesta de jubilación. Y leí. Cada palabra era un golpe directo al corazón. No te preocupes, todo está listo para el domingo. Después de mañana por la noche, nuestros problemas se acaban. El domingo estará tan asustada que prácticamente rogará que la cuidemos. Y si eso no funciona, tenemos el plan B con Salazar. Le devolví el teléfono despacio, sintiendo que cada movimiento requería un esfuerzo enorme. Lo sabías, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos. Tal vez no conocías el método exacto, pero sabías perfectamente que algo iba a ocurrir en esa fiesta. Algo que me haría vulnerable. Juan se derrumbó completamente, sollozando como no lo veía hacer desde que era un niño pequeño. Pensé que solo quería asustarte, gimió entre lágrimas. Un susto, un accidente falso, algo que te hiciera darte cuenta de que necesitabas ayuda. Algo que te convenciera de aceptar mudarte con nosotros. ¿Un trauma deliberado para que obedeciera? Pregunté con una calma que no sentía por dentro. No asesinato, insistió. Nunca pensé en asesinato. Solo algo que te hiciera más manejable. La frialdad con la que pronunció esa última palabra me atravesó como un cuchillo. Manejable. Como si fuera un activo empresarial problemático que necesitaba reestructuración. Hay algo más que necesitas saber, continué después de un momento. Mandé investigar tus finanzas. Todas. Completamente. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. ¿Qué encontraste? Todo, Juan. Las deudas que acumulaste. El fracaso sistemático de tu negocio. Las mentiras que me contaste cada vez que pedías dinero. Y los pagos mensuales al doctor Eduardo Salazar, el psiquiatra geriátrico que estaba preparándose para declararme mentalmente incompetente. Se cubrió el rostro con ambas manos, como si pudiera esconderse de la verdad que había construido. Era un plan de respaldo, confesó con voz ahogada. Por si te negabas a firmar los poderes voluntariamente. Adriana decía que Salazar podía hacer una evaluación que demostrara que ya no estabas en condiciones de tomar decisiones por ti misma, que necesitabas supervisión legal. Que era lo mejor para todos. Ahí lo tuve todo, finalmente. El panorama completo de su traición. Planeaban quitarme mi voz desde el principio, dije. Una forma u otra, iban a silenciarme. Solo si era absolutamente necesario, murmuró él, como si eso fuera algún tipo de defensa. ¿Necesario para qué exactamente, Juan? Pregunté. Para ayudarme a mí, como dices, o para quedarse con mi dinero sin ningún obstáculo. No respondió. No hacía falta. Entonces saqué los documentos que había firmado media hora antes. Estos papeles que me diste, dije, mostrándoselos. El poder notarial, los accesos bancarios, todo lo que firmé tan obedientemente. Es completamente real. Legalmente válido. Una chispa de confusa esperanza cruzó su rostro. Pero hay un pequeño detalle, continué. El poder solo aplica sobre una cuenta específica que creé la semana pasada. Contiene exactamente un peso. Es todo lo que van a poder administrar legalmente. Levantó la vista, atónito. Mi dinero real, los millones de la venta de la empresa, están completamente blindados en fideicomisos irrevocables que tu padre y yo establecimos hace años y que actualicé con Alejandro la semana pasada. No puedes tocarlos. No puedes impugnarlos. No puedes hacer absolutamente nada para acceder a ellos. Y si eres condenado por conspiración junto con Adriana, cosa que parece bastante probable dados los mensajes en tu teléfono, ni siquiera recibirás la modesta renta anual que había planeado dejarte en el testamento original. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Arruinaste mi vida, dijo finalmente, y había rabia debajo del dolor.
No, Juan, respondí con toda la firmeza que me quedaba. Tú arruinaste tu propia vida hace mucho tiempo, cuando decidiste que yo era un obstáculo a eliminar en lugar de una madre a quien respetar. Yo solo me aseguré de sobrevivir a tus planes. Se puso de pie tambaleándose, como un hombre que acaba de recibir un golpe mortal. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Eso depende de los fiscales y los jueces, respondí. Pero si fuera tú, conseguiría un muy buen abogado. Porque esos mensajes que leí no van a verse bien ante un jurado. Cuando Juan finalmente salió de mi casa, no miró atrás. No hubo abrazos de despedida ni promesas de redención. Solo el sonido de la puerta cerrándose, y sus pasos alejándose por el camino de entrada. No sentí victoria. No sentí la satisfacción que imaginé que vendría después de derrotar a quienes intentaron destruirme. Lo que sentí fue un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Tristeza. El duelo silencioso e inevitable por el hijo que creí haber criado, por la familia que pensé que tenía, por los años de amor invertido en alguien que solo veía en mí un obstáculo entre él y mi dinero. Me serví una copa de vino con manos que apenas temblaban ya y me senté junto a la ventana, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de colores que mi esposo habría amado. 35 millones de dólares. Una vida entera de trabajo. Y lo único que mi hijo había visto era un número con muchos ceros, esperando a ser cobrado. 3 meses después, el jardín estaba en plena floración. Los rosales que Roberto había plantado hace 25 años explotaban en rojos y blancos. Las azaleas bordeaban el camino de entrada como soldados coloridos. La fuente de piedra cantaba su melodía eterna mientras los pájaros venían a beber agua en las tardes calurosas. Adriana había sido sentenciada a 15 años de prisión por intento de asesinato con premeditación y alevosía. La evidencia era abrumadora: el veneno, la póliza de seguro, los testimonios, las cámaras de seguridad de tiendas donde había comprado el extracto de Adelfa semanas antes de la fiesta. Su abogado intentó argumentar que había sido manipulada por presiones financieras, que nunca había tenido realmente intención de matarme, pero el jurado no lo creyó. Nadie lo creía. Juan recibió 3 años por conspiración para cometer asesinato y fraude. Los mensajes en su teléfono, combinados con los pagos al doctor Salazar, y su participación activa en el plan para declararme incompetente, fueron suficientes para una condena. Lloró cuando escuchó la sentencia, pero no sé si las lágrimas eran de arrepentimiento genuino o simplemente de autocompasión. Una noche, después de que las sentencias fueron dictadas, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. ¿Abuela? Era una voz joven, femenina, temblorosa. ¿Valeria? Sí, soy yo. Hubo una pausa larga llena de respiraciones contenidas. Abuela, lo siento tanto. Por todo lo que pasó. Por lo que hicieron mis padres. Yo no sabía nada de nada, te lo juro. Me enteré por las noticias como todos los demás. Cerré los ojos, sintiendo como algo se aflojaba en mi pecho. Lo sé, cariño. Sé que no tuviste nada que ver. Todos en la escuela saben lo que pasó, continuó, su voz quebrándose. Dicen cosas horribles. No sé cómo mirar a nadie a la cara. Valeria, escúchame bien, dije con toda la firmeza y ternura que pude reunir. Los errores de tus padres no son tus errores. Sus decisiones no definen quién eres tú. Tienes toda una vida por delante para convertirte en la persona que elijas ser. Silencio. Luego. ¿Puedo visitarte este verano? Cuando termine el semestre. Solo. Solo necesito estar en algún lugar donde no me miren como la hija de asesinos. Claro que puedes, mi niña. Esta será siempre tu casa también. Colgamos después de promesas de llamadas más frecuentes y planes tentativos para su visita. Valeria no tenía ninguna culpa en esta tragedia. Era otra víctima, tal vez la más inocente de todas, atrapada en el desastre que sus padres habían creado. Carmen y yo nos hicimos amigas improbables en los meses que siguieron. 2 mujeres mayores, unidas por la experiencia compartida de haber sobrevivido a la traición de su propia sangre, de haber mirado a la muerte a los ojos y haberle sostenido la mirada. Nos reuníamos a tomar café los jueves por la tarde, sentadas en mi terraza cuando el clima lo permitía, hablando de todo y de nada, de nuestros esposos muertos, de los nietos que esperábamos llegaran, de los jardines que cuidábamos, de los libros que leíamos. Y a veces, cuando el silencio se volvía demasiado pesado, hablábamos de Adriana. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Carmen una tarde de primavera, mientras observábamos a los colibríes alimentarse de las flores. Pensé en Juan. En el niño que construía torres de bloques en el piso de este mismo salón. En el adolescente que volvía del colegio con historias emocionadas. En el hombre que me presentó a Adriana con ojos brillantes de enamorado. Me arrepiento de que todo esto fuera necesario, respondí después de un momento. Me arrepiento de no haber visto las señales antes, cuando todavía había tiempo de cambiar el rumbo de las cosas.
Carmen asintió despacio, su mirada perdida en algún punto del horizonte donde el sol comenzaba a descender. Las sombras del jardín se alargaban sobre el césped recién cortado, y el aroma de las gardenias que mi esposo había plantado hace más de 20 años flotaba en el aire tibio de la tarde. A veces me pregunto en qué momento perdí a mi hija, dijo Carmen con voz quebrada. Adriana no siempre fue así. De niña era dulce, generosa. Compartía sus juguetes, se preocupaba por los demás. Recuerdo cuando tenía 8 años, y encontró un pájaro herido en el patio. Lo cuidó durante semanas, le daba de comer con un gotero, le construyó una casita con una caja de zapatos. Lo llamó Esperanza. Guardé silencio, permitiendo que el recuerdo fluyera. Carmen necesitaba hablar. Necesitaba encontrar algún sentido en medio del caos que su propia sangre había desatado. Cuando Esperanza murió, Adriana lloró durante días, continuó. Genuinamente, con el corazón roto de una niña que todavía creía que el amor podía salvarlo todo. Y ahora miro a esa mujer que criaron en prisión, y me pregunto dónde quedó esa niña. En qué momento el dinero se volvió más importante que las personas. El dinero no cambia a nadie, dije. Solo revela quiénes son realmente. Carmen me miró con ojos húmedos. ¿Crees eso? Lo he visto demasiadas veces. En los negocios, en la vida. Cuando no hay nada que ganar, es fácil ser amable. La verdadera prueba viene cuando hay algo en juego, cuando hay una herencia, una promoción, una oportunidad. Ahí es cuando las máscaras caen. El viento agitó suavemente las hojas del viejo roble que dominaba mi jardín. Ese árbol había visto crecer a Juan. Había dado sombra a sus cumpleaños infantiles, a sus primeros pasos tambaleantes, a las tardes de domingo cuando mi esposo lo enseñaba a lanzar una pelota. Ahora ese mismo árbol presenciaba el derrumbe de todo lo que habíamos construido como familia. ¿Qué harás ahora?, preguntó Carmen. La pregunta era más profunda de lo que parecía. No se refería solo a mis planes inmediatos, sino a cómo pensaba vivir el resto de mis días con el peso de esta traición sobre los hombros. Voy a seguir adelante, respondí. Es lo único que sé hacer. Cuando mi esposo murió, pensé que el mundo se había terminado. Tenía 52 años y de pronto estaba sola al frente de una empresa que él había construido desde cero. Los socios me miraban como si fuera una viuda decorativa, esperando que vendiera y me retirara a tejer en silencio. En lugar de eso, tripliqué las ganancias en 10 años. Carmen sonrió débilmente. Eres más fuerte de lo que cualquiera imagina. No es fuerza, corregí. Es terquedad. Y quizás un poco de orgullo. No me gusta que me subestimen. Nunca me gustó. Nos quedamos en silencio un rato más, dos mujeres unidas por circunstancias que ninguna habría elegido. Dos madres que habían criado hijos que terminaron decepcionándolas de maneras que jamás imaginaron. Dos sobrevivientes de una guerra que nunca pidieron pelear. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Carmen finalmente. Por supuesto. A veces, en las noches, cuando no puedo dormir, me pregunto si fue mi culpa. Si hice algo mal. Si la consentí demasiado, si no le puse suficientes límites, si le di todo lo que quería sin enseñarle el valor del esfuerzo. Me pregunto si esta versión de Adriana, esta mujer capaz de envenenar a su propia madre por accidente mientras intentaba matar a su suegra, es el resultado de mis errores. Extendí mi mano y tomé la suya. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor de la tarde. Escúchame bien, dije con firmeza. Los hijos no son arcilla que moldeamos a voluntad. Son personas. Toman decisiones. Eligen caminos. Tú le diste amor, educación, un hogar estable. Lo que ella hizo con todo eso fue su elección. No tuya. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Carmen sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque yo también me hice esas preguntas sobre Juan. Durante semanas, después de que todo salió a la luz, me torturé pensando en qué había hecho mal. ¿Trabajé demasiado cuando era niño? ¿No estuve suficientemente presente? ¿Lo malcrié después de que murió su padre, tratando de compensar la ausencia? Repasé cada momento, cada decisión, cada palabra. ¿Y sabes qué descubrí? Carmen negó con la cabeza. Que no hay respuestas satisfactorias. Que a veces los hijos simplemente eligen mal. Que el amor que les damos no garantiza que nos lo devuelvan. Y que la culpa de sus acciones es suya, no nuestra. Carmen apretó mi mano con fuerza. Gracias, susurró. Necesitaba escuchar eso. Y yo necesitaba decirlo. Esa noche, después de que Carmen se fue,
Me quedé sola en la casa que de pronto se sentía demasiado grande. Caminé por los pasillos tocando las paredes, los marcos de las puertas, los muebles que habían sido testigos de décadas de vida. Cada objeto tenía una historia. El sofá donde Juan dio sus primeros pasos agarrándose del respaldo. La mesa del comedor donde celebramos cientos de cenas familiares. El espejo del recibidor donde mi esposo se ajustaba la corbata cada mañana antes de ir al trabajo, guiñándome el ojo con esa sonrisa traviesa que nunca perdió. Me detuve frente a la fotografía que colgaba sobre la chimenea. Juan a los 5 años, sentado en las rodillas de su padre, ambos riendo de algo que ya nadie recordaba. La inocencia capturada en una imagen que ahora se sentía como una mentira. O quizás como una promesa rota. ¿En qué momento ese niño de ojos brillantes se convirtió en un hombre capaz de conspirar para quitarme todo lo que había construido? Cuando el amor filial se transformó en cálculo frío, hubo una señal que ignoré, una advertencia que descarté, un momento crucial donde pude haber intervenido. Los recuerdos llegaron sin invitación. Juan a los 15, pidiéndome dinero para una consola de videojuegos que todos sus amigos tenían. Lo compré sin pensarlo. Juan a los 20, necesitando un auto para ir a la universidad. Se lo di. Juan a los 25, queriendo capital para su primer negocio fallido. Firmé el cheque. Juan a los 30, a los 35, a los 40. Siempre había algo, siempre había una necesidad. Y yo siempre estaba ahí, con la chequera abierta y el corazón dispuesto. ¿Lo convertí en esto? ¿Mi generosidad lo malcrió hasta el punto de creer que mi dinero era suyo por derecho? La pregunta me persiguió hasta la madrugada. Me senté en el estudio con una copa de vino que apenas toqué, mirando por la ventana cómo la luna se movía lentamente por el cielo. El silencio de la casa era absoluto, interrumpido solo por el tic-tac del reloj antiguo que había pertenecido a mi abuela. Pensé en llamar a Valeria, mi nieta. Pero eran las 3 de la mañana y ella tenía clases al día siguiente. Además, ¿qué le diría? ¿Cómo explicar que su padre estaba en prisión porque había ayudado a planear mi muerte? ¿Cómo transmitir el dolor de una abuela que todavía amaba al monstruo que había criado? El amor no se apaga con un interruptor. Eso es lo que nadie te dice sobre la traición familiar. Puedes odiar lo que hicieron, puedes despreciar sus acciones, puedes protegerte de ellos con todas las barreras legales y emocionales disponibles, pero el amor sigue ahí, enterrado debajo de todo, latiendo como una herida que se niega a cicatrizar. Yo seguía amando a Juan. Lo amaba con la misma intensidad con la que lo había amado el día que nació, cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez y juré protegerlo de todo mal. La ironía era brutal. El mal del que debí protegerme era él mismo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones y reuniones con abogados. El caso atrajo atención mediática moderada, lo suficiente para que algunos vecinos me miraran con curiosidad mal disimulada cuando salía a caminar por las mañanas. Los titulares fueron sensacionalistas, como siempre. Nuera intenta envenenar a suegra millonaria, y hijo conspiró para quedarse con herencia. Mi vida privada expuesta como entretenimiento público. Alejandro me aconsejó evitar las entrevistas, pero hubo una periodista que logró llegar hasta mi puerta. Era joven, ambiciosa, con esa mirada hambrienta que reconocí de inmediato. La misma mirada que había visto en cientos de ejecutivos a lo largo de mi carrera. Señora Vargas, ¿cómo se siente sabiendo que su propio hijo planeó su muerte? La pregunta era una provocación diseñada para obtener una reacción emocional. Un clip de vídeo que pudiera viralizarse. Una anciana llorando frente a las cámaras. Me siento viva, respondí con calma. Y eso es lo único que importa. Cerré la puerta antes de que pudiera hacer otra pregunta. El juicio de Adriana fue primero. Me senté en la galería, observando a la mujer que había compartido mi mesa durante casi 20 años. Llevaba el uniforme naranja de la prisión, el cabello recogido sin su habitual perfección, el rostro demacrado por semanas de encierro. Por un momento, casi sentí lástima. Casi. Entonces recordé el frasquito en su bolso. La forma en que había vaciado el contenido en mi copa. La sonrisa con la que me la había ofrecido, deseándome que brindara por mi jubilación. Y la lástima se evaporó como rocío bajo el sol de mediodía. La fiscalía presentó las pruebas con precisión quirúrgica. Los resultados toxicológicos. La póliza de seguro. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Adriana. Las transferencias bancarias al psiquiatra Salazar. Cada pieza del rompecabezas encajando perfectamente para formar la imagen de una conspiración premeditada. El abogado defensor intentó presentar a Adriana como una mujer desesperada, presionada por deudas y un matrimonio disfuncional. Argumentó que el verdadero cerebro detrás del plan era Juan, que Adriana solo había sido una herramienta manipulada. Pero las pruebas contaban otra historia. Los mensajes mostraban claramente quién había investigado los venenos, quién había comprado la Adelfa, quién había diseñado cada paso del plan.
Cuando Adriana subió al estrado, su actuación fue impecable. Lágrimas en el momento justo. Voz quebrada con precisión calculada. Pero yo había visto demasiadas actuaciones en mi vida. Reconocía la diferencia entre el dolor genuino y la performance ensayada. Nunca quise hacerle daño a Luna, declaró, mirándome directamente. La quería como a una madre. Sostuve su mirada sin parpadear. Quería que viera que no me engañaba. Que nunca me había engañado. Que cada sonrisa falsa, cada abrazo vacío, cada te quiero pronunciado sin sentirlo, había sido catalogado y archivado en mi memoria. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron con el veredicto de culpabilidad, Adriana se derrumbó. Esta vez las lágrimas eran reales. No por arrepentimiento, sino por la realización de que su plan había fracasado completamente. 15 años de prisión. El juez fue claro al explicar la sentencia: la premeditación, la crueldad del método elegido, y el hecho de que una persona inocente casi muriera en el proceso, justificaban el máximo de la pena. Carmen no asistió al juicio. Me dijo que no podía ver a su hija ser condenada, aunque entendía que era lo correcto. Pasamos esa noche juntas, en mi terraza, compartiendo una botella de vino y el silencio de 2 mujeres que habían perdido más de lo que cualquier sentencia podía compensar. El juicio de Juan fue diferente. Mi hijo se declaró culpable de conspiración desde el principio, lo que reducía considerablemente su sentencia potencial. Su abogado argumentó cooperación total, arrepentimiento genuino, y el hecho de que no había participado directamente en el intento de envenenamiento. El fiscal, aunque frustrado por la estrategia, aceptó que las pruebas contra Juan eran menos contundentes que las de Adriana. Cuando Juan subió al estrado para su declaración personal, fue la primera vez que lo vi desde aquella noche en mi casa. Había envejecido años en cuestión de meses. Las canas salpicaban sus sienes, las ojeras marcaban su rostro, y sus hombros se encorvaban como si cargara un peso invisible pero aplastante. Nunca quise que mi madre muriera, dijo, y esta vez le creí. Me convencí de que solo estábamos preparando el terreno para lo inevitable. Que era una forma de protegernos financieramente. Me mentí a mí mismo porque la verdad era demasiado horrible para aceptarla. Hizo una pausa, buscándome entre el público. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi al niño que había sido. El niño que corría hacia mí después de la escuela, que me pedía cuentos antes de dormir, que me dibujaba tarjetas de cumpleaños con crayones desiguales. Lo siento, mamá, dijo, y su voz se quebró. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te amé. Y que el hombre que planeó todo esto no era yo. Era alguien que perdió el rumbo, que se dejó arrastrar por el miedo y la codicia, que olvidó lo que realmente importa. Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de perdón. Todavía no. Pero tampoco eran lágrimas de odio. Eran lágrimas de duelo. El duelo por la relación que habíamos tenido, por el futuro que ya no compartiríamos, por el hijo que había perdido sin que muriera. El juez sentenció a Juan a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses por buena conducta. Era una sentencia leve comparada con la de Adriana, pero para un hombre que nunca había enfrentado consecuencias reales en su vida, sería transformadora. Los meses posteriores a los juicios fueron extrañamente silenciosos. La vorágine legal había terminado, los periodistas habían encontrado otros escándalos que perseguir, y yo me quedé sola con el eco de todo lo sucedido. Valeria cumplió su promesa de visitarme ese verano. Llegó con una maleta pequeña, y una expresión de incertidumbre que me rompió el corazón. Tenía 21 años, estaba por empezar su 2º año de derecho, y el mundo que conocía se había derrumbado bajo sus pies. La abracé en la puerta durante 1 minuto entero, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Cuando finalmente nos separamos, vi las lágrimas que había estado conteniendo durante el viaje. No sé qué decir, abuela, confesó. No sé cómo procesar todo esto. No tienes que decir nada, respondí. Solo tienes que estar aquí. Pasamos las primeras tardes caminando por el jardín, hablando de todo menos de lo obvio. Me contó sobre sus clases, sobre un profesor que la inspiraba, sobre un chico que le gustaba pero no se atrevía a admitirlo. Yo le conté historias de mi juventud, de cómo conocí a su abuelo, de los primeros años de la empresa cuando todo era incertidumbre y esperanza. Fue en la 3ª noche cuando finalmente abordamos el elefante en la habitación. Estábamos sentadas en la terraza, viendo las estrellas aparecer una por una en el cielo oscurecido. Valeria sostenía una taza de té que se había enfriado hace rato, sus ojos fijos en algún punto distante. Fui a verlo, dijo de pronto. A papá. En la prisión. No respondí. Solo esperé. Estaba diferente. Más pequeño, de alguna manera. Como si se hubiera encogido. Me pidió que te dijera que lo siente. Que entiendes si no quieres verlo nunca más. ¿Y tú qué le dijiste? Valeria suspiró.
Le dije que no sabía qué pensar. Que era mi padre y lo amaba, pero que lo que hizo era imperdonable. Que no entendía cómo alguien podía hacerle eso a su propia madre. ¿Y qué respondió? Lloró. Solo lloró. Y me dijo que él tampoco lo entendía. Que cuando mira hacia atrás, es como si hubiera sido otra persona. Como si hubiera estado poseído por alguien más. Conocía esa sensación. La había visto en ejecutivos que habían cruzado líneas éticas, en socios que habían traicionado confianzas, en personas que habían hecho cosas terribles, y luego se preguntaban cómo habían llegado ahí. Era más fácil creer en la posesión que en la responsabilidad. Tu padre tomó decisiones, dije con cuidado. Cada día, durante meses, eligió seguir adelante con un plan que sabía que estaba mal. No fue un momento de locura. Fue una serie de pequeñas traiciones que se acumularon hasta convertirse en algo monstruoso. Valeria asintió lentamente. ¿Lo vas a perdonar algún día? La pregunta flotó en el aire nocturno, pesada y compleja. No lo sé, admití. El perdón no es algo que puedas forzar. No es una decisión que tomas un día y listo. Es un proceso. Y ahora mismo, estoy demasiado ocupada sanando como para pensar en perdonar. ¿Pero es posible? Insistió. ¿Es posible perdonar algo así? La miré, viendo en sus ojos la necesidad desesperada de creer que la familia podía repararse. Que el amor podía sobrevivir incluso a las peores traiciones. Que el futuro no tenía que estar definido por los errores del pasado. Todo es posible, dije. Pero algunas cosas toman tiempo. Mucho tiempo. Y algunas heridas nunca sanan completamente. Solo aprendes a vivir con ellas. Valeria se acercó y apoyó su cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niña. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi niña. Más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos así hasta que las estrellas llenaron el cielo, 2 generaciones conectadas por lazos que ni siquiera la traición podía romper. Las semanas con Valeria fueron un bálsamo para mi alma. Me recordaron que la familia no era solo dolor y decepción. Que había amor genuino en el mundo, relaciones que no estaban contaminadas por la codicia. Antes de regresar a la universidad, Valeria me hizo una promesa. Voy a ser diferente, abuela. Voy a estudiar derecho de familia. Voy a ayudar a personas como tú, que son traicionadas por quienes deberían protegerlas. Voy a hacer algo bueno con todo este dolor. La abracé con fuerza, sintiendo que algo roto dentro de mí comenzaba a repararse. Estoy tan orgullosa de ti, le dije. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Cuando su auto desapareció por la calle, me quedé en la puerta durante largo rato, pensando en los giros extraños que da la vida. Había perdido un hijo, pero quizás había ganado algo más valioso, la certeza de que la próxima generación podía elegir mejor. El otoño llegó con sus colores dorados, y sus vientos frescos. Mi rutina se había establecido en algo parecido a la normalidad. Desayunos tranquilos en la terraza. Caminatas por el parque. Tardes de lectura en el estudio. Cenas ocasionales con Carmen, que se había convertido en una amiga genuina. Una tarde de octubre, mientras revisaba el correo, encontré una carta con el sello de la prisión estatal. La caligrafía en el sobre era de Juan. Dudé antes de abrirla. Parte de mí quería tirarla a la basura sin leerla, mantener la distancia que había construido con tanto esfuerzo. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al niño de la fotografía sobre la chimenea, necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era larga, escrita en varias sesiones a juzgar por los cambios sutiles en la tinta. Juan me contaba sobre su vida en prisión. Sobre las clases que estaba tomando. Sobre las sesiones de terapia que le habían asignado. Sobre las noches en vela pensando en todo lo que había hecho mal. Pero lo que más me impactó fue el final. Mamá, escribía, he pasado meses tratando de entender cómo llegué a ser alguien capaz de planear algo tan horrible contra la persona que me dio la vida. Y creo que finalmente lo entiendo. No fue el dinero. No fue Adriana. Fue el miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionar. Miedo de admitir que había fracasado en todo lo que había intentado. Cada vez que me dabas dinero, cada vez que me rescatabas de mis errores, me sentía más pequeño, más incompetente. Más dependiente. Y en lugar de agradecerlo, comencé a resentirlo. A resentirte a ti. A convencerme de que me lo debías, que era tu obligación compensar mi incapacidad. Adriana alimentó ese resentimiento. Lo convirtió en un plan. Pero la semilla ya estaba ahí. Yo la planté con cada excusa que me inventé, con cada fracaso que no enfrenté, con cada responsabilidad que evité. No te pido perdón. No me lo merezco. Solo te pido que entiendas que el monstruo que viste aquella noche no era todo lo que soy, que todavía hay algo del niño que amabas en algún lugar dentro de mí. Y que estoy trabajando, cada día, para encontrarlo de nuevo. Tu hijo, aunque no merezca llamarme así, Juan.
Dejé la carta sobre el escritorio y me quedé mirándola durante largo rato. Las emociones se agolpaban en mi pecho sin un orden claro. Rabia por las excusas que percibía entre líneas. Tristeza por la verdad que contenían. Y algo parecido a la esperanza, tan pequeño y frágil que casi tenía miedo de reconocerlo. No respondí esa noche, ni la siguiente. La carta permaneció en mi escritorio durante semanas, mirándome cada vez que pasaba, recordándome que había decisiones que todavía no había tomado. Fue Carmen quien finalmente me ayudó a encontrar claridad. Estábamos almorzando en un pequeño restaurante que habíamos descubierto juntas, uno de esos lugares escondidos donde nadie nos reconocía y podíamos hablar sin miradas curiosas. Recibí una carta de Juan, le conté. No sé qué hacer con ella. Carmen asintió comprensivamente. Ella también recibía cartas de Adriana, aunque nunca las abría. ¿Qué dice? Le resumí el contenido, tratando de mantener la voz neutral. Parece que finalmente está enfrentando sus demonios, dijo Carmen cuando terminé. O parece que está diciéndome lo que quiero escuchar para que lo perdone. ¿Y cuál crees que es la verdad? La pregunta me hizo reflexionar. Durante toda mi carrera, había desarrollado un instinto casi infalible para detectar la manipulación. Había cerrado negocios millonarios basándome en ese instinto. Había evitado estafas, traiciones corporativas, socios deshonestos. Pero cuando se trataba de Juan, mi instinto se nublaba. El amor maternal era una venda sobre los ojos que me había costado décadas reconocer. No lo sé, admití. Y ese es el problema. No confío en mi capacidad de juzgarlo objetivamente. Carmen tomó mi mano sobre la mesa. Luna, tienes 70 años. Has construido un imperio. Has sobrevivido a la muerte de tu esposo, al intento de asesinato de tu nuera, a la traición de tu hijo. Si hay alguien en este mundo capaz de tomar una decisión correcta, eres tú. ¿Y cuál sería la decisión correcta? La que te permita vivir en paz. Sea lo que sea. Esa noche, me senté en mi estudio con la carta de Juan en una mano, y una copa de vino en la otra. Releí cada palabra, buscando entre líneas, tratando de separar la verdad de la manipulación, el arrepentimiento genuino del cálculo interesado. Y entonces entendí algo fundamental. No importaba si Juan era sincero o no. No importaba si su transformación era real o fabricada. Lo que importaba era lo que yo necesitaba para seguir adelante. Lo que importaba era mi propia paz interior. El perdón, me di cuenta, no era un regalo que le dabas a quien te había herido. Era un regalo que te dabas a ti misma. Una forma de soltar el peso que habías cargado durante demasiado tiempo. Una decisión de dejar de permitir que el pasado envenenara el presente. Tomé papel y pluma, y comencé a escribir. Juan. Recibí tu carta. La he leído varias veces, buscando la verdad entre las palabras, tratando de decidir si creo lo que dices o si es otra actuación más. Y he llegado a una conclusión: no importa. No importa si eres sincero o no. No importa si has cambiado realmente o si solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar. Lo que importa es que yo elijo seguir adelante. No te estoy perdonando. Todavía no. El perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras. Y tú todavía tienes un largo camino por recorrer. Pero tampoco te estoy condenando. No voy a pasar el resto de mis días odiándote, porque el odio es un veneno que solo enferma a quien lo carga. Eres mi hijo. Eso nunca cambiará. Pero la relación que teníamos ya no existe. Si algún día quieres construir algo nuevo, algo basado en honestidad y respeto, tendrás que demostrarlo con hechos. No con cartas. Mientras tanto, vive tu vida. Haz el trabajo que dices que estás haciendo. Conviértete en alguien digno de respeto. Y quizás, algún día, podamos sentarnos frente a frente como adultos y ver si queda algo que rescatar. Tu madre. Luna. Sellé la carta y la dejé lista para enviar por la mañana. Después, me serví otra copa de vino y salí a la terraza. El cielo nocturno estaba despejado, las estrellas brillando con esa intensidad que solo se ve en las noches más claras. El jardín dormía en silencio, las flores cerradas esperando el amanecer. Y por primera vez en meses, me sentí genuinamente en paz. Había sobrevivido. Había protegido lo mío. Había establecido límites claros sin destruirme en el proceso. Y había encontrado la forma de seguir adelante sin cargar el peso del pasado. Pensé en mi esposo, en cómo me habría aconsejado si estuviera aquí. Probablemente habría dicho algo práctico y sabio, algo que me habría hecho reír a pesar de todo. Lo extrañaba con una intensidad que el tiempo no había disminuido, solo transformado. Pero también sabía que él estaría orgulloso de mí. Orgulloso de cómo había manejado la crisis. Orgulloso de cómo había protegido nuestro legado. Orgulloso de cómo había elegido vivir en lugar de simplemente sobrevivir. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Valeria. Abuela, me aceptaron en el programa de prácticas del mejor bufete de la ciudad. Empiezo el próximo mes.
Te llamo mañana para contarte todo. Sonreí, sintiendo que algo cálido se expandía en mi pecho. La vida continuaba. Las nuevas generaciones tomaban el relevo. Y quizás, solo quizás, todo el dolor había servido para algo. Porque la mejor venganza, al final, no era castigar a quienes me habían traicionado. Era vivir bien. Era encontrar la felicidad a pesar de todo. Era demostrar que ninguna conspiración, ningún veneno, ninguna traición, podía robarme la capacidad de disfrutar la vida que me quedaba por delante. Y eso es exactamente lo que pensaba hacer. 6 meses después, recibí la noticia de que Juan había sido liberado bajo libertad condicional. Había cumplido 18 meses, tomado cada clase disponible, asistido a cada sesión de terapia, y convencido a la Junta de que merecía una segunda oportunidad. No me sorprendió cuando no vino a verme inmediatamente. Mi carta había sido clara: acciones, no palabras. Y él parecía haberlo entendido. En cambio, me llegaron noticias de segunda mano. A través de Valeria, que mantenía contacto con él. A través de conocidos comunes que lo habían visto trabajando en una pequeña empresa de consultoría. A través del abogado que supervisaba su libertad condicional. Juan había conseguido un empleo modesto. Vivía en un departamento pequeño, sin lujos. Había comenzado a pagar sus deudas, poco a poco, con cada cheque que ganaba. No pedía dinero. No buscaba atajos. Por primera vez en su vida, parecía estar construyendo algo con sus propias manos. Valeria me contó que lo había visitado varias veces. Que parecía diferente. Más tranquilo. Más humilde. Que hablaba de mí con un respeto que ella nunca había escuchado antes. Creo que realmente ha cambiado, abuela, me dijo en una de nuestras llamadas semanales. No digo que debas perdonarlo. Pero creo que al menos deberías verlo. Lo pensé durante semanas. Cada mañana me preguntaba si estaba lista. Y cada mañana la respuesta era la misma: todavía no. Hasta que un día, casi un año después de su liberación, la respuesta cambió. Fue una mañana de primavera, cuando el jardín estaba en su máximo esplendor, y el mundo parecía renovado. Me desperté con una extraña sensación de resolución, como si algo dentro de mí hubiera finalmente sanado durante la noche. Llamé a Juan. Fue la primera vez que escuchaba su voz desde el juicio. Mamá, dijo, y su voz se quebró en esa simple palabra. Podemos vernos, le dije. Hay un café en la plaza central. Mañana a las 11. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Estaré ahí, respondió finalmente. Gracias. Colgué sin decir nada más. No había nada más que decir hasta que nos viéramos cara a cara. Esa noche no dormí bien. No por miedo, sino por la anticipación de un momento que había visualizado de muchas formas diferentes. A veces lo imaginaba como un reencuentro emotivo. A veces como una confrontación dolorosa. A veces como un adiós definitivo. Pero cuando finalmente llegó la mañana y caminé hacia el café, me di cuenta de que no sería ninguna de esas cosas. Juan ya estaba ahí cuando llegué. Se puso de pie en cuanto me vio, con esa torpeza de alguien que no sabe si debe acercarse o mantener la distancia. Estaba más delgado de lo que recordaba. Su cabello ahora era completamente gris. Y sus ojos, esos ojos que conocía desde hace más de 40 años, tenían una profundidad que nunca había visto antes. Mamá, dijo de nuevo, y esta vez pude ver las lágrimas que contenía. Gracias por venir. Me senté frente a él sin abrazarlo. Todavía no estábamos ahí. Pedí un café para ti, dijo, señalando la taza humeante. Negro, sin azúcar. Como siempre te gustó. Gracias. Nos miramos durante un momento que se sintió eterno. Años de historia compartida. Años de amor. Y luego meses de traición, dolor, separación. No sé por dónde empezar, admitió. Entonces déjame empezar a mí, dije. No vine aquí esperando una disculpa. Ya la dijiste. Varias veces. Lo que quiero saber es qué vas a hacer ahora. Cómo vas a vivir el resto de tu vida. Juan asintió lentamente. Trabajo en una consultora pequeña. Nada glamoroso, pero es honesto. Vivo en un departamento de 2 habitaciones que es más pequeño que mi antigua oficina. Y cada mes aparto algo para pagar las deudas que acumulé. ¿Y Adriana? Su expresión se endureció brevemente. No hemos hablado desde el juicio. Ni hablaremos. Lo que tuve con ella terminó el momento en que entendí lo que realmente era. Eso no es respuesta. Ella te manipuló, pero tú elegiste dejarte manipular. Lo sé. Y vivo con eso cada día. No busco excusas, mamá. Solo. Solo quiero demostrarte que puedo ser mejor. Que puedo ser el hijo que debía haber sido desde el principio. Tomé un sorbo de mi café, considerando sus palabras. El pasado no se puede cambiar, Juan. Lo que hiciste quedará ahí para siempre. Pero el futuro. El futuro todavía está por escribirse. ¿Eso significa que me perdonas? Lo miré directamente a los ojos.
Significa que estoy dispuesta a ver qué escribes. El perdón es un proceso, no un evento. Y llevará tiempo. Mucho tiempo. Pero estoy dispuesta a intentarlo si tú demuestras que lo mereces. Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Juan. Lo haré, prometió. Te lo juro, lo haré. No me jures nada, respondí. Solo muéstramelo. Nos quedamos en ese café durante más de 2 horas, hablando de cosas mundanas y profundas por igual. No resolvimos nada ese día. No podíamos. Pero pusimos los cimientos para algo nuevo, algo que tendría que construirse ladrillo a ladrillo, con paciencia y esfuerzo. Cuando finalmente me levanté para irme, Juan me acompañó hasta la puerta. Mamá, dijo antes de que me fuera. Sé que no merezco preguntarte esto, pero ¿puedo venir a verte algún día? ¿A la casa? Pensé en la casa donde lo había criado. En las memorias que contenía. En el dolor que había presenciado. Algún día, respondí. Cuando ambos estemos listos. Y con eso, me fui. La vida continuó, como siempre lo hace. Las estaciones cambiaron. El jardín floreció y luego durmió, y luego floreció de nuevo. Valeria terminó su carrera de Derecho con honores, y comenzó a trabajar en casos de protección de adultos mayores, convirtiéndose en exactamente lo que había prometido ser. Carmen y yo seguimos siendo amigas, unidas por esa extraña hermandad que solo surge de compartir traumas similares. Ella nunca perdonó a Adriana, pero encontró paz a su manera, viajando, conociendo gente nueva, reinventándose a los 67 años. Y Juan siguió demostrando que podía ser diferente. Con cada mes que pasaba, con cada pequeño gesto de respeto y consideración, fue reconstruyendo algo que yo había creído destruido para siempre. No fue fácil. Hubo retrocesos. Hubo días en que el dolor regresaba con fuerza, y me preguntaba si había cometido un error al darle una segunda oportunidad. Pero también hubo días de genuina conexión, de conversaciones honestas, de momentos que me recordaban por qué lo había amado en primer lugar. 3 años después del juicio, Juan finalmente vino a cenar a casa. Fue una cena sencilla, solo nosotros dos, en el comedor donde había cenado miles de veces cuando era niño. He pensado mucho en papá últimamente, dijo mientras comíamos. En lo decepcionado que estaría de mí. Tu padre te habría dado la misma oportunidad que te estoy dando yo, respondí. Él creía en las segundas oportunidades. ¿Tú crees que él me habría perdonado? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que él habría dicho que el perdón es como una inversión. Tiene riesgos, pero también tiene recompensas potenciales, y que los mejores inversores son los que saben cuándo apostar. ¿Y cuándo retirarse? Juan sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en años. Siempre fuiste mejor con las metáforas de negocios que él. Por eso él manejaba las operaciones y yo manejaba la estrategia. Esa noche, después de que Juan se fue, me senté en mi terraza con una copa de vino, como había hecho tantas veces antes. El cielo estaba despejado, las estrellas brillando, y el jardín dormía en paz. Pensé en todo lo que había pasado, en el veneno en mi copa. En la traición de mi hijo. En los meses de miedo y dolor. Y en el largo camino de reconstrucción que había seguido. No era la vida que había planeado. No era el final que había imaginado para mis años dorados. Pero era mi vida. Y había aprendido a vivirla en mis propios términos. Porque eso es lo que significa envejecer con dignidad. No es la ausencia de problemas. No es un camino fácil sin obstáculos. Es la capacidad de enfrentar lo que venga con la cabeza en alto, de proteger lo tuyo sin perder tu humanidad, de perdonar sin olvidar, de amar sin ser ingenuo. El teléfono vibró con un mensaje de Valeria. Abuela, confirmado. Vienes a mi graduación del máster el próximo mes, ¿verdad? Sonreí, tecleando mi respuesta, no me lo perdería por nada del mundo. Porque la vida continuaba. Las nuevas generaciones florecían. Y yo, a mis 73 años, todavía tenía mucho por vivir. Esta historia es ficción, pero la traición familiar es una realidad para muchas personas. Y si algo he aprendido a lo largo de estos años, es que la fuerza no está en evitar los problemas, sino en cómo los enfrentas cuando llegan. Así que te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí conmigo. Si estuvieras en mi lugar, con la traición de tu propia sangre pesando sobre tus hombros, ¿qué elegirías? ¿El silencio que mantiene una paz falsa? ¿O la verdad que duele pero libera? ¿Perdonarías para sanar? ¿O guardarías distancia para protegerte? No hay respuestas correctas. Solo hay tu respuesta. La que te permita seguir adelante con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Te leo en los comentarios. Y gracias, de verdad, por quedarte hasta el final.